Según la doctrina católica, cuando uno quebranta el orden y la armonía establecido por Dios, y esto es lo que llamamos el pecado de manera tradicional, necesariamente hay un efecto. Se llama pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es vernos privados precisamente de nuestro destino, que es esa vida de santidad en la contemplación de Dios y que es la realización y la felicidad del ser humano. Y la pena de sentido es precisamente el dolor que la persona experimenta ya en su propio ser como consecuencia de la naturaleza propia del pecado. Cuando un católico y no católico también mueren y están allá en el purgatorio porque no alcanzan a purificar sus pecados, allí el dolor tiene dos razones. La pena de daño significa que en ese tiempo que el misterio de Dios conoce, la persona va a sufrir por verse privado del amor de Dios. Y mira qué bien lo dice el gran San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra ansia, nuestra sed de ti no cesará hasta que volvamos a ti. ¿Te imaginas la angustia, la no ansiedad? No me imagino, pero sí, la necesidad de que ya se pueda contemplar a Dios, pero en razón del abuso de tu libertad y del pecado. Ciertamente allá no va a estar quien esté en pecado mortal, obvio, pero en razón del pecado. Y atención con este punto que voy a señalar, mi querido Roberto. El purgatorio en ese sentido no tiene que ver directamente con una venganza de Dios como unos pudieran suponer. No es por motivos de venganza de Dios, ahora te castigo allá. Hoy que estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes pasado, y que nos recuerda ese amor tan profundo de Dios por todas sus criaturas, Roberto, yo no creo, y el catecismo también lo dice, que sea por un desquite o una venganza de Dios. Es en razón de su misericordia, pero también es el propio efecto de la naturaleza desordenada del pecado. Pero es una gran oportunidad que Dios nos da para poder purificarnos, pero ojalá nos conceda la gracia a ti y a mí, a todos, que lo hagamos desde esta vida y no en aquella experiencia que va a ser muy intensa. Entonces, ¿podemos librar el purgatorio? Por supuesto. Ahora. Librarnos a nosotros en este momento. Ajá. Y también ayudarles a nuestros hermanos que están allá, el que puedan lo más pronto posible entrar a la contemplación de Dios. Es decir, ¿podemos aspirar a un borrón y cuenta nueva? Es la oferta de Dios. Que Dios nos dice, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Es la oferta como el día de tu bautismo. Es la oferta de Dios. Un acto profundo, diría Santo Tomás de Aquino, de arrepentimiento profundo y de caridad y una fe plena hacia Dios, necesariamente borrará las consecuencias de nuestro pecado. Además, la Iglesia nos ofrece en este espacio y en este tiempo, a través de diversas prácticas, entre ellas la caridad, la oración, la penitencia, las mismas indulgencias que siguen siendo vigentes todavía, nosotros podemos alcanzar el sufragio y lograr una plena amistad con el Señor para poder entrar después de la muerte, que sería lo ideal, a la contemplación de Dios. Yo ya espero que el Papa Francisco conceda indulgencia plenaria por a ver qué se le ocurre, porque el Papa Benedicto cada año encontraba algo para conceder indulgencia plenaria, que el año paulino, que el año de la fe, que el año sacerdotal. Mire, ponga mucha atención en lo que le voy a preguntar al Padre Fausto. Padre, ¿es posible que algunas almas que están en el purgatorio se puedan manifestar aquí en la tierra? Y antes de que el Padre Fausto me responda, mire esta nota, mire. Los videntes María Sima y Nikki Eltz, en sus diálogos compendiados en el libro titulado Ayúdenos a salir de aquí, sostienen que el purgatorio es un lugar y una condición en que cada alma vive cuando necesita todavía expiar y reparar los pecados cometidos durante su vida, antes de que ella pueda llegar a Jesús en el paraíso. Hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio y la ignorancia que deriva de ello puede llevar a muchas personas hacia la curiosidad y, si están solas y sin alguna guía espiritual, a deslizarse hacia las prácticas del ocultismo. Ambos explican que suele pensarse que el purgatorio es solo una condición, pero que esta es una verdad a medias porque definitivamente es también un lugar,
Es también un tiempo de espera, en el que las ánimas anhelan a Dios, y este deseo no apagado es su sufrimiento más grande. Todas las ánimas en cualquiera de los 3 niveles del purgatorio en que se encuentren tienen esta experiencia, incluso a las que les falta poco para ser liberadas y poder ir al paraíso. La vidente María Sima, una de las pocas místicas auténticas de nuestro tiempo, afirma que ninguna alma desea regresar jamás a la tierra porque la ven en medio de tinieblas, ya que ellas tienen una visión de Dios mucho más clara que nosotros, y sostiene que las almas que se encuentran en el purgatorio lamentan las ocasiones y oportunidades que tuvieron en la tierra de hacer el bien a Dios y al prójimo, además de que pueden ver también los frutos que hubieran dado esas acciones. También sostiene, en consonancia con el magisterio de la Iglesia, que cuando morimos ya no podemos hacer el bien porque en el purgatorio ya no es posible ganarse ningún mérito ni hacia Dios ni hacia el prójimo. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Bueno, hago una pausa, regreso con la respuesta del Padre Fausto. ¿Es posible? ¿Dios permite acaso a algunas almas que están en el purgatorio que se puedan manifestar aquí en la tierra a sus seres queridos, a sus amigos, a quienes prometieron amarlos siempre y que los tienen olvidados en el purgatorio y ya ni siquiera una misa les mandan decir, ni siquiera una oración y no gana la indulgencia para ellos? ¿Es posible esto? ¿Y cómo sucede? Hago una pausa, regreso con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.